minute. Mulan 1998 es una película de animación de Walt Disney que combina aventura, comedia, drama y elementos de la tradición china. La historia está inspirada libremente en la antigua leyenda de Hua Mulan, una joven que ocupa el lugar de su padre en el ejército. La película presenta este relato como una historia sobre identidad, valentía, familia y la necesidad de encontrar el propio lugar en una sociedad que establece expectativas muy estrictas sobre cómo debe comportarse una mujer. La protagonista es Fa Mulan, una joven china que vive con sus padres en una época en la que la familia y el honor tienen una enorme importancia. Mulan quiere hacer felices a sus padres, pero tiene dificultades para comportarse de acuerdo con las expectativas tradicionales. Desde el principio se muestra que no encaja perfectamente en el papel que la sociedad espera de ella. Su familia quiere que se convierta en una esposa respetable y que contribuya al honor de la familia mediante un matrimonio apropiado. La película comienza mostrando precisamente esa presión. Mulan debe prepararse para visitar a la casamentera, una mujer encargada de determinar si una joven posee las cualidades necesarias para convertirse en una buena esposa. Mulan intenta seguir las instrucciones y comportarse de manera adecuada, pero todo sale mal. Aunque se esfuerza por cumplir las expectativas, no consigue actuar naturalmente de acuerdo con ellas. La escena sirve para presentar el conflicto principal del personaje. Mulan no es una joven que simplemente se niega a obedecer porque quiere rebelarse. Ella realmente desea hacer orgullosa a su familia. El problema es que siente que no puede convertirse en la persona que los demás quieren que sea. Su fracaso ante la casamentera la hace sentirse avergonzada y decepcionada. Después de este episodio, Mulan regresa a casa y reflexiona sobre su situación. Su padre, Fa Zhou, intenta tranquilizarla. Él la quiere profundamente y no la considera un fracaso. La relación entre ambos es una de las partes más importantes de la película. Fa Zhou es un hombre mayor y veterano de guerra, pero también es un padre cariñoso que desea proteger a su hija. La situación cambia cuando llega una noticia que afecta a toda China. El emperador recibe información de que los hunos, dirigidos por San Yu, han invadido el territorio chino. Para defender el país, se ordena que cada familia proporcione un hombre para servir en el ejército imperial. El problema es que la familia Fa no tiene un hijo adulto disponible. El único hombre de la familia es Fa Zhou, el padre de Mulan. Aunque está envejecido y tiene una antigua lesión en una pierna, recibe la orden de regresar al ejército. Mulan observa con preocupación cómo su padre acepta la convocatoria. Ella sabe que Fa Zhou está dispuesto a sacrificarse por su país y por su familia,
pero también sabe que físicamente ya no está preparado para otra guerra. Sin embargo, en una sociedad donde el honor y el deber tienen un peso enorme, él considera que no puede negarse. La situación provoca una decisión extraordinaria. Mulan decide tomar el lugar de su padre. Durante la noche, corta su cabello, toma la armadura y la espada de Fa Zhou y abandona secretamente la casa. Se disfraza de hombre para presentarse ante el ejército como si fuera el hijo de la familia. Esta decisión representa el punto de no retorno de la historia. Mulan sabe que está violando la ley y las normas sociales. Si descubren que es mujer, podría ser castigada severamente. Aún así, considera que es preferible arriesgar su propia vida antes que permitir que su padre muera en la guerra. Antes de partir, Mulan recibe la ayuda involuntaria de sus antepasados. La familia decide despertar a un supuesto gran guardián para protegerla. Sin embargo, el encargado de hacerlo es Musou, un pequeño dragón que alguna vez tuvo una posición más importante dentro de la familia. Musou quiere demostrar su valor y recuperar su prestigio. Aunque inicialmente pretende ser un poderoso protector, en realidad es pequeño y bastante inseguro. Su personalidad proporciona gran parte del humor de la película. Musou acompaña a Mulan y termina convirtiéndose en su amigo y aliado. También aparece Cricket, un pequeño grillo que Mulan recibe como amuleto de buena suerte. Cricket acompaña a Musou y contribuye a las situaciones cómicas de la historia. La relación entre estos personajes introduce humor durante momentos que, de otro modo, serían bastante tensos. Mulan llega al campamento militar y se presenta como un hombre bajo el nombre de Ping. Allí conoce al capitán Li Sang, un joven oficial encargado de entrenar a los nuevos reclutas. Sang es disciplinado, serio y determinado a convertir a los soldados en una fuerza capaz de enfrentarse a los invasores. Al principio, Mulan tiene enormes dificultades para adaptarse al entrenamiento militar. Los demás reclutas son físicamente más fuertes y tienen experiencia diferente a la suya. Además, Mulan todavía no sabe cómo comportarse como un soldado. Su situación resulta especialmente complicada porque debe ocultar constantemente su verdadera identidad. Entre los soldados que conoce están Zhao, Ling y Chien Po. Inicialmente, estos hombres se burlan de Ping y lo consideran débil o extraño. Sin embargo, a medida que avanza el entrenamiento, comienzan a respetarlo. La relación entre ellos se convierte gradualmente en una verdadera amistad. Una de las secuencias más importantes del entrenamiento muestra cómo Mulan consigue superar una prueba aparentemente imposible. Sang exige a los soldados que recuperen una flecha situada en lo alto de un poste, utilizando pesas atadas a sus brazos. Los soldados más fuertes intentan hacerlo mediante fuerza física, pero fracasan. Mulan utiliza su inteligencia y encuentra una manera diferente de resolver el problema. En lugar de intentar competir directamente en fuerza, emplea las pesas para impulsarse y subir. Esta escena resume una de las ideas principales de la película: Mulan no necesita convertirse en una copia de los hombres que la rodean para demostrar su valor. Puede triunfar utilizando sus propias capacidades. Con el tiempo, Mulan mejora considerablemente como soldado. Su entrenamiento desarrolla su fuerza, disciplina y confianza. Al mismo tiempo, sus compañeros comienzan a verla como un miembro importante del grupo. La relación entre Mulan, Zhao, Ling y Chien Po cambia de la rivalidad inicial a una amistad genuina. Mientras tanto, el ejército se prepara para enfrentarse a los hunos. Sang recibe la responsabilidad de dirigir a sus soldados. El grupo finalmente llega a una zona donde ha ocurrido una batalla devastadora. La escena muestra que los hunos han atacado con una fuerza enorme. Sang encuentra pruebas de que prácticamente todo su ejército ha sido destruido. La situación parece desesperada. Sin embargo, Mulan observa algo que los demás no perciben inmediatamente: todavía existen señales de que Sanju y sus hombres están cerca. Poco después, los hunos atacan. Se produce una de las principales secuencias de acción de la película. Los soldados chinos se enfrentan a un ejército mucho mayor y aparentemente imposible de detener.
Mulan utiliza su inteligencia para ayudar a cambiar el resultado de la batalla. Ella descubre que puede utilizar un cañón para provocar una avalancha en las montañas. El objetivo es detener al ejército enemigo mediante la nieve y el terreno. La estrategia funciona, aunque la situación se vuelve extremadamente peligrosa. Durante el ataque, Mulan logra salvar la vida de Sang, pero resulta herida. Después de la batalla, los médicos descubren que Mulan es una mujer. Su identidad queda expuesta. Este es uno de los momentos más importantes de la película porque Mulan enfrenta las consecuencias de su decisión. Sang tiene la responsabilidad de castigarla por haberse disfrazado de hombre y haberse incorporado ilegalmente al ejército. Sin embargo, debido a que ella le salvó la vida, decide perdonarle la vida y la abandona en las montañas. Para Mulan, esta decisión representa una derrota personal. Había conseguido convertirse en una guerrera competente, había ganado la confianza de sus compañeros y había salvado vidas. Pero ahora vuelve a estar sola y siente que ha perdido todo. Mushu también está decepcionado. Sin embargo, poco a poco Mulan comprende que la situación todavía no ha terminado. Los hunos no fueron completamente derrotados. Sanju y algunos de sus soldados sobrevivieron a la avalancha y están preparando un nuevo ataque. Mulan descubre que Sanju está vivo y que el enemigo se dirige hacia la ciudad imperial. Ella intenta advertir a Sang y a los demás, pero inicialmente nadie quiere creerle. Su identidad como mujer hace que sus palabras sean consideradas menos importantes. Aquí se produce otro cambio fundamental en la historia. Mulan ya no intenta demostrar que puede convertirse en un hombre. Ahora actúa como ella misma. Ya no necesita ocultar su identidad para demostrar su valor. Cuando los hunos atacan la ciudad imperial, Sang y sus soldados intentan detenerlos. Mulan se une a ellos y ayuda a desarrollar una estrategia para enfrentar a Sanju. Sus antiguos compañeros vuelven a confiar en ella. Mulan y los soldados consiguen utilizar disfraces para infiltrarse y sorprender a los hunos. La película utiliza nuevamente el humor, pero esta vez la estrategia demuestra que la capacidad de Mulan no depende de su apariencia. Finalmente, Mulan se enfrenta directamente a Sanju. El villano es físicamente mucho más poderoso, por lo que Mulan no puede vencerlo simplemente mediante fuerza. En cambio, utiliza inteligencia, velocidad y el entorno. La batalla llega hasta los tejados del Palacio Imperial. Mulan utiliza su espada y sus habilidades para enfrentarse a Sanju. Finalmente, logra derrotarlo utilizando un sistema de fuegos artificiales. La explosión lanza a Sanju lejos del palacio y termina con la amenaza. El conflicto principal ha terminado, pero Mulan todavía debe enfrentarse a la cuestión del honor. Al principio de la historia, ella creía que solo podía honrar a su familia cumpliendo las expectativas tradicionales. Ahora ha demostrado que el honor también puede obtenerse mediante el sacrificio, el valor y la determinación. El emperador reconoce públicamente sus acciones. En lugar de castigarla, la honra por haber salvado a China. Además, le entrega un símbolo de reconocimiento que representa el enorme impacto de sus acciones. Este momento es especialmente importante porque Mulan ya no necesita la aprobación de la casamentera ni seguir un modelo tradicional para demostrar su valor. El emperador reconoce que sus cualidades personales son más importantes que las expectativas sociales. Después de regresar a casa, Mulan entrega el reconocimiento a su padre. Fa Zhou no está principalmente interesado en el premio. Lo que realmente le importa es que su hija haya regresado sana y salva. La escena entre Mulan y su padre es una de las más emotivas de la película. Fa Zhou comprende que Mulan hizo algo extraordinario no para conseguir gloria, sino para salvarlo. Él la abraza y deja claro que está orgulloso de ella. La película termina también resolviendo parcialmente la relación entre Mulan y Sang. Después de todo lo ocurrido, Sang llega a la casa de la familia Fa. Su presencia sugiere que la relación entre ambos podría continuar desarrollándose. El final tiene un tono romántico, pero no convierte el romance en la principal razón del éxito de Mulan. Esto es importante porque la historia de Mulan no depende de que ella encuentre una pareja.
Su verdadera transformación consiste en descubrir quién es y comprender que sus capacidades no están limitadas por las expectativas de la sociedad. En términos generales, Mulan puede interpretarse como una historia sobre identidad y autenticidad. Mulan comienza intentando convertirse en la persona que su familia y la sociedad esperan que sea. Cuando fracasa como futura esposa, cree que quizá nunca podrá hacerlos orgullosos. Después, se disfraza de hombre y descubre que también puede sentirse obligada a representar un papel diferente. La gran transformación ocurre cuando deja de intentar demostrar que puede encajar perfectamente en cualquiera de esos papeles. En el momento decisivo, Mulan utiliza sus propias características, inteligencia, creatividad, valentía, compasión y capacidad de improvisación, para resolver los problemas. La película también presenta una reflexión sobre el honor familiar. Para Mulan, el honor inicialmente parece estar relacionado con obedecer las tradiciones. La relación con su padre es fundamental para esta idea. Fa Zhou nunca exige que Mulan sea perfecta. Aunque existe una expectativa social sobre ella, el amor entre padre e hija permanece incluso cuando Mulan no logra cumplir con esas expectativas. Mushu, por su parte, representa una versión cómica de la búsqueda de reconocimiento. Él quiere recuperar su posición dentro de la familia y demostrar que es importante. A lo largo de la historia, también aprende que ser útil no significa necesariamente recibir gloria. Los amigos de Mulan muestran otra dimensión de la historia. Zhao, Ling y Qianpo comienzan juzgándola por su apariencia como Ping. Finalmente, llegan a valorarla por sus acciones. Su amistad demuestra que las relaciones pueden cambiar cuando las personas dejan de juzgar a los demás basándose únicamente en las apariencias. Zhang también experimenta una transformación. Al principio es un comandante rígido que cree firmemente en la disciplina y en los roles tradicionales de los soldados. Con el tiempo, aprende a reconocer las capacidades de Mulan y a confiar en sus decisiones. El villano Sanju funciona como una amenaza externa que obliga a Mulan a demostrar sus habilidades. Él representa fuerza, violencia y conquista, mientras que Mulan consigue derrotarlo mediante inteligencia y estrategia. Por eso, su victoria no depende de ser físicamente más poderosa. Uno de los mensajes más importantes de la película es que la verdadera fortaleza puede adoptar diferentes formas. Mulan no gana porque sea la guerrera más fuerte del ejército. Gana porque sabe pensar, adaptarse y actuar bajo presión. La película también cuestiona la idea de que las personas deben cumplir un único papel determinado por su género. Mulan demuestra que una mujer puede ser guerrera, líder, estratega e hija al mismo tiempo. Su identidad no necesita limitarse a una sola función. A pesar de estar inspirada en una antigua leyenda, la versión de 1998 presenta estos temas de una manera accesible para una audiencia moderna. La película utiliza canciones, humor, personajes secundarios y grandes secuencias de acción para contar una historia que, en el fondo, trata sobre la búsqueda de identidad. El viaje de Mulan comienza con una joven que cree que está decepcionando a su familia. Termina con una mujer que ha descubierto que no necesita cambiar quién es para merecer respeto. Su mayor logro no consiste únicamente en derrotar a Sanju. Consiste en descubrir sus propias capacidades. Por eso, el final resulta satisfactorio. Mulan vuelve a casa no como la hija que inicialmente intentaba convertirse en una esposa perfecta, sino como una persona que ha demostrado su valor por sus propias decisiones. Su padre la acepta y la reconoce, y la sociedad que inicialmente la rechazaba termina reconociendo sus logros. En conjunto, Mulan 1998 es una historia de aventura y comedia que utiliza una guerra y una misión heroica como escenario para contar algo más personal. La protagonista empieza buscando una forma de cumplir con las expectativas de los demás y termina comprendiendo que su verdadero valor proviene de ser fiel a sí misma. La trama combina el humor de Mushu y Cricket, la camaradería de los soldados, la relación entre Mulan y su padre, el conflicto con Sanju y el romance con Zhang para crear una historia equilibrada. Cada elemento contribuye al viaje de Mulan desde la inseguridad hasta la confianza. Al final,
Mulan demuestra que el honor no depende de seguir ciegamente las reglas ni de encajar en un papel establecido. Puede surgir de la valentía para hacer lo correcto incluso cuando nadie más cree en nosotros. Su decisión de ocupar el lugar de su padre comienza como un acto desesperado de amor familiar y termina convirtiéndose en el descubrimiento de su propia identidad. Su historia combina aventura, comedia, música, acción y drama familiar, pero una parte fundamental de su éxito está en el trabajo de las voces que dan personalidad a los personajes. Como se trata de una película animada, los intérpretes no aparecen físicamente en pantalla, su actuación se construye principalmente mediante la voz, la interpretación de los diálogos, el ritmo, las emociones y, en algunos casos, las canciones. El reparto original reunió a actores de cine, televisión, teatro y músicos, entre ellos Min-Na Wen, Eddie Murphy, B.D. Wong, Miguel Ferrer, Harvey Fierstein, G.D. Watanabe y Jerry Tondo. Min-Na Wen como Mulan. La protagonista, Mulan, tiene la voz hablada de Min-Na Wen. Su trabajo es especialmente importante porque Mulan atraviesa una transformación muy grande durante la película. Al comienzo es una joven insegura que intenta cumplir las expectativas de su familia. Más adelante se convierte en una persona decidida que está dispuesta a enfrentarse a enormes peligros para proteger a su padre y a su país. Min-Na Wen necesitaba transmitir diferentes etapas emocionales sin recurrir a expresiones faciales reales. Su voz debía comunicar vergüenza, miedo, determinación, tristeza, humor y confianza. Al principio, Mulan habla de una manera que refleja su inseguridad y su dificultad para encajar en las expectativas sociales. Conforme avanza la historia, su voz se vuelve más firme, especialmente cuando comienza su entrenamiento militar. Una particularidad del personaje es que Mulan adopta una identidad masculina cuando entra en el ejército. La actuación de Wen tenía que hacer que el público creyera en la transformación sin perder la personalidad original del personaje. Aunque Mulan se presenta como Ping, sigue siendo esencialmente la misma persona. La voz ayuda a mantener esa continuidad. Para las canciones, la producción utilizó a Lea Salonga como voz cantante de Mulan. Esto significa que el personaje tiene una combinación de dos intérpretes principales, Wen proporciona la actuación hablada y Salonga interpreta las partes musicales. Salonga ya era una reconocida intérprete de teatro musical y aportó una voz especialmente potente y expresiva a las canciones de Mulan. La combinación funciona porque Wen y Salonga representan diferentes aspectos de Mulan. La primera aporta naturalidad y personalidad a los diálogos, mientras que la segunda proporciona fuerza vocal en las canciones. El resultado es un personaje que puede pasar de conversaciones íntimas con su familia a grandes momentos musicales sin perder coherencia. Eddie Murphy como Mushu. Uno de los trabajos vocales más reconocibles de la película pertenece a Eddie Murphy, quien interpreta a Murphy utiliza un estilo de interpretación rápido, energético y lleno de cambios de tono. Mushu habla constantemente, hace comentarios sarcásticos, exagera sus capacidades y trata de convencer a los demás de que es mucho más importante de lo que realmente parece. La interpretación de Murphy convierte al personaje en una presencia extremadamente dinámica. Mushu también tiene una función narrativa. Al principio, busca recuperar su prestigio dentro de la familia de Mulan y demostrar que puede ser un gran protector. Sin embargo, termina desarrollando una relación auténtica con ella. La actuación de Murphy permite que Mushu sea divertido y egoísta en algunos momentos, pero también sincero cuando Mulan necesita ayuda. El trabajo de Murphy es especialmente importante en las escenas en las que Mushu interactúa con Mulan, Cricket y los soldados. Su ritmo cómico ayuda a romper la tensión de las escenas militares. En una historia que incluye guerra, muerte y peligro, Mushu proporciona una fuente constante de humor. La influencia de Murphy también puede sentirse en la forma en que está construido el personaje. Mushu tiene una personalidad muy expresiva, con respuestas rápidas y una actitud casi teatral. La voz hace que incluso sus conversaciones más sencillas tengan energía. B.D. Wong como Li Sang. B.D. Wong interpreta al capitán Li Sang, el oficial encargado de entrenar a los nuevos soldados.
Sang es uno de los personajes más serios del reparto y funciona como contraste frente a Mulan, Mushu y los soldados cómicos. Wong utiliza una voz firme y autoritaria para establecer a Sang como un líder militar. Al principio, el personaje exige disciplina y espera que sus soldados sean capaces de soportar un entrenamiento muy duro. Su actitud refleja la importancia que concede al deber y a la responsabilidad. Sin embargo, Sang también necesita mostrar una evolución. Cuando conoce a Mulan bajo la identidad de Ping, inicialmente la considera un soldado poco preparado. Con el tiempo, empieza a reconocer su capacidad y su inteligencia. La actuación de Wong ayuda a mostrar ese cambio progresivo. En las canciones, Sang cuenta con la voz de Danny Osmond. Uno de los momentos más conocidos del personaje es la canción "I Make a Man Out of You", donde Osmond aporta una interpretación musical enérgica. La diferencia entre la voz hablada de Wong y la voz cantada de Osmond funciona de manera similar a la combinación de Wen y Salonga. Miguel Ferrer como Sanju. El antagonista principal, Sanju, es interpretado por Miguel Ferrer. A diferencia de Mushu o los soldados, Sanju no está diseñado principalmente para provocar humor. Su función es representar una amenaza seria y poderosa. Ferrer utiliza una voz profunda y amenazante. Sanju habla poco en comparación con otros personajes, por lo que cada intervención tiene que transmitir autoridad y peligro. Su tono tranquilo en determinados momentos resulta incluso más inquietante que un villano que grita constantemente. La actuación vocal ayuda a presentar a Sanju como alguien seguro de su poder. No necesita demostrar continuamente que es peligroso porque los demás personajes ya lo temen. Esa confianza contribuye a que sea un antagonista eficaz. Sanju también funciona como contraste con Mulan. Él depende principalmente de la fuerza militar y de la intimidación, mientras que Mulan utiliza creatividad, estrategia y capacidad de adaptación. El enfrentamiento entre ambos representa dos formas diferentes de resolver los problemas. Harvey Fierstein como Zhao. Harvey Fierstein presta su voz a Zhao, uno de los soldados que se entrenan junto a Mulan. Zhao es pequeño, agresivo, temperamental y tiene una personalidad muy diferente a la de Chien Po. Fierstein utiliza una interpretación cómica y enérgica. Zhao suele reaccionar rápidamente y con mucha intensidad, lo que crea situaciones divertidas durante el entrenamiento militar. Al principio, el personaje desconfía de Ping y participa en las burlas hacia el nuevo recluta. Sin embargo, Zhao cambia gradualmente. La experiencia compartida durante el entrenamiento y las batallas hace que él, Ling y Chien Po desarrollen una amistad con Mulan. El trabajo de Fierstein permite que Zhao siga siendo cómico incluso cuando se convierte en un compañero leal. G. de Watanabe como Ling. G. de Watanabe interpreta a Ling, otro de los soldados y uno de los principales compañeros de Mulan. Ling tiene una personalidad más relajada que Zhao y suele participar en las bromas del grupo. Su humor ayuda a equilibrar las personalidades de los tres soldados. Mientras Zhao es agresivo y Chien Po es tranquilo, Ling ocupa una posición intermedia. Watanabe aporta un tono ligero y juguetón que hace que el personaje sea fácil de distinguir. En las canciones, Ling cuenta con la voz de Matthew Wilder, quien también participó musicalmente en el conocido número de entrenamiento. La separación entre voz hablada y voz cantada vuelve a demostrar que Disney trataba las canciones como una parte independiente de la producción vocal. Los intérpretes necesitaban cumplir funciones diferentes, los actores hablados debían concentrarse principalmente en personalidad y actuación, mientras que los cantantes aportaban potencia y precisión musical. Jerry Tondo como Chien Po. Jerry Tondo interpreta a Chien Po, probablemente el más tranquilo y amable de los tres soldados. El personaje contrasta fuertemente con Zhao. Chien Po suele ser pacífico, optimista y menos agresivo. La voz de Tondo ayuda a crear esa personalidad relajada. Chien Po es también uno de los personajes que proporciona una sensación de humanidad al grupo. Mientras los otros soldados pueden discutir o competir, él suele actuar como una presencia más equilibrada. La amistad entre Chien Po, Zhao y Ling es importante porque muestra cómo Mulan pasa de ser una persona aislada a formar parte de un grupo.
Al principio, sus compañeros la rechazan, después, llegan a confiar plenamente en ella. James Hong interpreta a Chi-Fu, un funcionario imperial que actúa como asesor y representante de la autoridad. Chi-Fu es estricto, burocrático y frecuentemente desconfiado. Hong utiliza una interpretación que permite que Chi-Fu sea simultáneamente autoritario y cómico. El personaje representa las reglas y tradiciones que Mulan debe desafiar durante la historia. Chi-Fu no comprende inicialmente el verdadero potencial de Mulan. Para él, las normas sociales son más importantes que las capacidades individuales. Por eso, su actitud sirve para reforzar uno de los temas centrales de la película, la tensión entre tradición y talento personal. Song Taek-ho como Fa Zhou. Song Taek-ho interpreta a Fa Zhou, el padre de Mulan. Aunque tiene menos escenas cómicas que Mushu o los soldados, su papel es emocionalmente fundamental. Fa Zhou es un hombre honorable que está dispuesto a regresar al ejército a pesar de su edad y sus problemas físicos. Su relación con Mulan constituye el centro emocional de la historia. O utiliza una voz cálida y seria que transmite la personalidad de un padre cariñoso. Fa Zhou no necesita discursos largos para demostrar su amor por Mulan. Su preocupación y sus reacciones muestran claramente cuánto significa ella para él. La decisión de Mulan de ocupar su lugar en el ejército nace directamente de esa relación. Por eso, el trabajo vocal de O ayuda a establecer desde el principio porque la protagonista está dispuesta a arriesgarlo todo. Freda Fosen como Fa Li. Freda Fosen interpreta a Fa Li, la madre de Mulan. Su personaje representa en mayor medida las expectativas familiares y sociales que pesan sobre la protagonista. Fa Li quiere que su hija tenga una vida segura y honorable. Aunque sus expectativas pueden parecer restrictivas, están relacionadas con su preocupación por el futuro de Mulan. La actuación de Sen transmite esa mezcla de amor, preocupación y deseo de que su hija tenga éxito. Fa Li ayuda a mostrar que el conflicto de Mulan no consiste en tener una familia que no la quiere. Al contrario, sus padres la aman profundamente. El problema es que la sociedad ha establecido unas expectativas muy concretas sobre el papel que debe desempeñar. June Foura y Marnie Nixon como la abuela Fa. La abuela Fa es interpretada vocalmente por June Foura, mientras que Marnie Nixon proporciona su voz cantante. La abuela es uno de los personajes cómicos de la familia y tiene una personalidad mucho más atrevida que los padres de Mulan. Foura utiliza un tono humorístico y una actitud despreocupada. La abuela tiene una manera de hablar que demuestra que no se preocupa demasiado por las normas, aunque también quiere a Mulan y desea que la familia tenga éxito. Su presencia añade variedad a las escenas familiares. Mientras Fa Zhou es serio y Fa Li es preocupada, la abuela puede hacer comentarios inesperados y actuar de forma impulsiva. Pat Morita como el emperador. Pat Morita interpreta al emperador de China. Su voz tiene que transmitir autoridad y sabiduría, porque el personaje representa la máxima autoridad política de la historia. Morita ofrece una interpretación calmada y digna. El emperador no necesita gritar para demostrar poder. Su autoridad surge de la manera tranquila en que habla y de la reacción que provoca en los demás personajes. Su reconocimiento final de Mulan es especialmente importante. El emperador comprende que ella ha demostrado un valor extraordinario y reconoce públicamente sus acciones. De esta manera, el personaje ayuda a cerrar el conflicto relacionado con el honor. George Takei como el primer ancestro. George Takei interpreta al primer ancestro, una de las figuras principales entre los antepasados de la familia Fa. Takei aporta una voz solemne que contrasta con el caos de los demás antepasados. Los antepasados cumplen una función importante en la historia porque representan la tradición familiar. Sin embargo, también aportan humor. El contraste entre su apariencia solemne y sus discusiones crea situaciones cómicas. La presencia de Takei aporta una sensación de autoridad dentro de este grupo. Su interpretación ayuda a diferenciar al primer ancestro de los personajes secundarios que aparecen alrededor. Frank Welker como Kani Crique. Frank Welker, uno de los especialistas más conocidos en interpretación de voces y efectos vocales, participa en varios papeles.
Entre ellos están Kan, el caballo de Mulan, y Cricket, el pequeño grillo que la acompaña. También proporciona otros sonidos y voces adicionales. Lo interesante de estos papeles es que ninguno depende de diálogos convencionales. Belker utiliza sonidos y expresiones vocales para dar personalidad a personajes que prácticamente no hablan. Kan tiene una personalidad fuerte y expresiva. Cricket, por otro lado, funciona principalmente como personaje cómico y compañero de Mushu. A través de pequeños sonidos y reacciones, Belker ayuda a que ambos tengan presencia propia. Miriam Margolies como la casamentera. Miriam Margolies interpreta a la casamentera, una mujer que evalúa a Mulan para determinar si está preparada para convertirse en una esposa adecuada. La escena de la casamentera es fundamental para presentar el conflicto de Mulan, y Margolies utiliza una interpretación autoritaria y exagerada. El personaje cree firmemente en las normas sociales y evalúa a Mulan como si estuviera examinando a una candidata. Su actuación también ayuda a crear el tono de comedia de la secuencia. La casamentera es estricta, pero la situación se vuelve cada vez más absurda. La voz de Margolies contribuye a esa combinación de autoridad y humor. James Sigeta como General Lee. James Sigeta interpreta al General Lee, padre de Sang. Aunque aparece menos que otros personajes, representa una figura militar de alto rango. Su voz aporta seriedad y autoridad. La presencia del General Lee ayuda a establecer el contexto militar en el que Sang está intentando demostrar su capacidad como comandante. El conjunto del reparto. Una de las grandes fortalezas de Mulan es que cada voz tiene una identidad claramente diferenciada. En una película animada con numerosos personajes, esto es fundamental. Los espectadores deben poder reconocer quién está hablando incluso sin ver el rostro de un actor. Ming-Na Wen aporta sensibilidad a Mulan, Eddie Murphy proporciona energía cómica a Mushu y Bede Wong da a Sang una presencia firme. Miguel Ferrer crea un villano amenazante, mientras que Harvey Fierstein, Hede Watanabe y Jerry Tondo forman un trío de soldados con personalidades diferentes. La combinación de actores de cine, televisión, teatro y música permite que la película cambie de tono constantemente sin perder cohesión. Las escenas familiares son diferentes de las militares, las secuencias de Mushu tienen un ritmo distinto de los momentos románticos, y las canciones amplían todavía más las posibilidades de los personajes. También es importante destacar que Mulan no depende exclusivamente de los actores principales. Las voces secundarias y adicionales contribuyen a crear la sensación de un mundo amplio, con soldados, antepasados, funcionarios, familiares y habitantes del imperio. El reparto completo aparece compuesto por numerosas voces adicionales además del elenco principal. En conjunto, el reparto de Mulan 1998 desempeña un papel esencial en el éxito de la película. Ming-Na Wen convierte a Mulan en una protagonista emocionalmente compleja, mientras que Lea Salonga refuerza esa identidad mediante las canciones. Eddie Murphy transforma a Mushu en uno de los personajes cómicos más reconocibles de Disney, y Bede Wong aporta seriedad y evolución a Sang. Miguel Ferrer proporciona a Sanju una presencia amenazante, mientras que Harvey Fierstein, Hede Watanabe y Jerry Tondo forman un grupo de compañeros que acompaña el crecimiento de Mulan. James Hong, Son Teko, Freda Fosen, June Foura y Pat Morita completan el núcleo familiar, político y social de la historia. La combinación de todas estas interpretaciones hace que Mulan funcione no solamente como una película de aventuras, sino también como una historia de personajes. Cada actor utiliza su voz para comunicar personalidad, emociones y relaciones, algo especialmente importante en una película en la que el público nunca ve directamente a los intérpretes. Finalmente, el reparto vocal ayuda a convertir el viaje de Mulan en algo creíble. Su transformación de joven insegura a guerrera valiente no depende únicamente de la animación. Mulan 1998 ocupa un lugar especial dentro de la historia de la animación de Disney porque fue realizada principalmente mediante animación tradicional dibujada a mano, y no mediante CGI como muchas películas de animación posteriores. Por eso, cuando hablamos de los efectos visuales y del CGI de Mulan, es importante aclarar que la película no depende de personajes completamente generados por computadora.
La mayor parte de sus personajes, escenarios y movimientos fueron creados mediante técnicas tradicionales de animación en 2 dimensiones, mientras que determinadas secuencias utilizaron herramientas digitales y efectos generados por ordenador para ampliar las posibilidades visuales. La película fue producida durante una etapa de transición tecnológica dentro de Disney. A finales de los años 90, la animación tradicional seguía siendo la base de numerosas producciones importantes del estudio, pero las computadoras comenzaban a utilizarse cada vez más para determinadas tareas. Los animadores podían dibujar personajes y fondos de manera tradicional y después utilizar herramientas digitales para colorearlos, componerlos, mover elementos y crear determinados efectos. Mulan representa precisamente esa combinación entre técnicas clásicas y tecnología emergente. El estilo visual de la película está profundamente relacionado con la cultura china y con la intención de crear una estética diferente de la utilizada en algunas películas anteriores de Disney. Los diseñadores y animadores estudiaron pinturas, arquitectura, vestuario y elementos artísticos chinos para desarrollar la apariencia del mundo de Mulan. Esto se puede observar en los palacios, las montañas, las aldeas, los templos, los uniformes militares y la composición general de las escenas. Uno de los aspectos más importantes de la producción visual fue el diseño de Mulan como personaje. Los animadores necesitaban conseguir que fuera inmediatamente reconocible, pero también querían que su apariencia pudiera cambiar cuando adoptara la identidad de Ping. Al principio, Mulan tiene una imagen asociada a la juventud y a su vida familiar. Cuando entra en el ejército, cambia su peinado, su ropa y su manera de moverse. La animación tradicional permitía controlar cuidadosamente cada expresión facial. Los artistas podían modificar la forma de los ojos, las cejas, la boca y la postura para transmitir las emociones de Mulan. Esto resulta especialmente importante porque la protagonista pasa por momentos de vergüenza, miedo, determinación, tristeza y confianza. La transformación emocional debía verse claramente incluso cuando no había diálogos. La animación de Mushu presenta un desafío completamente diferente. El personaje es un pequeño dragón con movimientos rápidos y exagerados. Su diseño combina elementos de dragones tradicionales chinos con una apariencia estilizada apropiada para una comedia de Disney. Los animadores podían deformar y exagerar su cuerpo para aumentar el efecto humorístico. Mushu tiene movimientos muy elásticos. Puede estirarse, girar, correr y reaccionar de manera exagerada. Esta libertad visual es una de las ventajas de la animación tradicional. Los artistas no están obligados a respetar completamente las limitaciones físicas de un actor real. El cuerpo puede cambiar de forma para servir al ritmo de una broma. El diseño de Kan, el caballo de Mulan, requería otro tipo de tratamiento. Los movimientos de un caballo deben resultar convincentes para que el personaje parezca físicamente real dentro del mundo de la película. Los animadores necesitaban estudiar la anatomía y el movimiento de los caballos para reproducir correctamente sus patas, músculos, cabeza y postura. La película también utiliza la animación para diferenciar los movimientos de los personajes según su personalidad. Mulan se mueve de una manera relativamente natural, mientras que Mushu tiene movimientos mucho más exagerados. Sang posee una postura firme y disciplinada que refleja su condición de militar. Los soldados también tienen movimientos diferentes entre sí. Uno de los mayores desafíos visuales de Mulan fue representar grandes cantidades de personajes en movimiento. Las escenas militares presentan enormes grupos de soldados y ejércitos. La secuencia de los unos atravesando las montañas es uno de los ejemplos más impresionantes de la película. El espectador observa una gran cantidad de soldados avanzando por el paisaje. La composición, el movimiento y la perspectiva crean la impresión de un ejército gigantesco. En estas escenas, el uso de diferentes planos es fundamental. Algunos personajes aparecen en primer plano con mayor detalle, mientras que las figuras más lejanas son más pequeñas y simplificadas. Esto permite generar profundidad y hacer que el ejército parezca mucho más grande de lo que realmente sería necesario dibujar cuadro por cuadro. La película también utiliza técnicas relacionadas con la perspectiva multiplano.
Esta tecnología y metodología permitían mover diferentes capas de una escena a distintas velocidades para crear una sensación de profundidad. Un personaje podía estar en primer plano, mientras que árboles, montañas, edificios y otros elementos se encontraban en capas posteriores. El resultado es especialmente visible en las escenas de viaje y en los paisajes montañosos. La cámara puede parecer que se desplaza por un espacio tridimensional aunque los elementos hayan sido creados originalmente como ilustraciones bidimensionales. La secuencia de la avalancha es probablemente uno de los momentos más importantes para estudiar los efectos visuales de Mulan. Mulan utiliza un cañón para provocar una avalancha que cae sobre el ejército de Sanju. La escena combina animación tradicional, composición y técnicas digitales para crear una enorme cantidad de movimiento. La nieve, las montañas, los soldados y los personajes deben funcionar simultáneamente. El efecto necesita transmitir velocidad, peso y peligro. Una avalancha dibujada simplemente como una masa blanca no sería suficiente. Los animadores deben crear diferentes capas de nieve y polvo, además de mostrar cómo los personajes reaccionan ante el impacto. En determinados elementos de esta secuencia, la tecnología digital ayudó a producir movimientos complejos y repetitivos. El ordenador podía ser utilizado para controlar ciertos elementos de la composición y crear patrones difíciles de reproducir manualmente. Sin embargo, la estética final sigue perteneciendo claramente a la animación tradicional. Otro momento destacado es la batalla en las montañas. La película utiliza diferentes escalas para mostrar la dimensión del conflicto. Mulan y los demás soldados pueden aparecer en primeros planos durante los momentos emocionales, mientras que las tomas generales muestran enormes extensiones de terreno y movimientos de tropas. El contraste entre estas escalas permite que la película pase de una historia personal a una sensación épica. En un instante estamos observando el rostro de Mulan y, poco después, vemos un paisaje enorme lleno de soldados. Los fuegos artificiales también constituyen un elemento importante de los efectos visuales. En el final, Mulan utiliza fuegos artificiales como parte de su estrategia para derrotar a Sanju. Los efectos de luz, color, humo y explosiones permiten crear una secuencia visualmente espectacular. Los fuegos artificiales son particularmente adecuados para la estética de la película porque permiten combinar colores brillantes con fondos oscuros. La iluminación cambia rápidamente y crea contrastes fuertes entre los personajes y el cielo nocturno. La escena final en el palacio también muestra el trabajo de composición. El entorno arquitectónico tiene múltiples niveles, columnas, tejados y espacios abiertos. Los personajes se integran dentro de estos fondos para crear una sensación de escala. Los fondos de Mulan son otro componente fundamental de sus efectos visuales. Aunque son pinturas y dibujos tradicionales, están diseñados con una gran cantidad de información visual. Las montañas, los edificios y los paisajes utilizan colores y formas que recuerdan a diferentes tradiciones artísticas chinas. La dirección artística evita que el mundo parezca completamente realista. En lugar de copiar exactamente un paisaje histórico, los artistas crean una interpretación estilizada. Las montañas pueden tener formas exageradas, los edificios presentan composiciones cuidadosamente equilibradas y los colores se utilizan para transmitir emociones. El color desempeña una función narrativa importante. En las escenas familiares, pueden aparecer tonos cálidos que transmiten seguridad y cercanía. Durante los momentos militares, predominan colores más fríos o intensos. Las escenas nocturnas utilizan contrastes entre sombras y luces. El cambio de color también ayuda a representar la evolución emocional de Mulan. Al principio, ella se encuentra en un ambiente donde siente presión y confusión. Conforme adquiere confianza, la película utiliza escenarios y composiciones que transmiten una sensación más amplia de libertad. La secuencia de Reflection es particularmente importante desde el punto de vista visual. Mulan aparece frente al agua y observa su reflejo mientras reflexiona sobre su identidad. El espejo de agua permite representar visualmente el conflicto entre cómo la ve la sociedad y quien siente que realmente es. La animación del reflejo requiere sincronización cuidadosa entre Mulan y su imagen reflejada.
El agua puede deformar ligeramente la imagen y producir movimiento. Aunque la escena es relativamente tranquila, exige una composición visual muy precisa. La película también utiliza efectos atmosféricos, como humo, niebla, polvo, nieve y fuego. Estos elementos ayudan a integrar a los personajes con los escenarios. En una escena de batalla, por ejemplo, el polvo y el humo pueden cubrir parcialmente a los soldados y crear sensación de profundidad. En términos de tecnología digital, Mulan se encuentra en una época en la que Disney ya estaba incorporando procesos informáticos de manera importante. Las computadoras podían ayudar a colorear imágenes, realizar composición y controlar movimientos de determinados elementos. Esto no significa que la película fuera una producción CGI completa. El trabajo artístico principal seguía siendo realizado mediante dibujos y animación tradicional. Uno de los ejemplos más interesantes de tecnología informática está relacionado con las multitudes. Las escenas con numerosos soldados podían beneficiarse de herramientas digitales para duplicar o organizar elementos. En lugar de crear completamente desde cero cada componente de una enorme formación, determinadas partes podían reutilizarse. También existía una diferencia importante entre los personajes principales y los elementos de fondo. Los protagonistas necesitaban animación detallada, porque el público observa sus expresiones y movimientos de cerca. Los personajes lejanos podían utilizar diseños más simples. Esta jerarquía permitía concentrar el trabajo artístico donde era más visible. Los efectos de cámara también ayudan a crear una sensación cinematográfica. La película utiliza acercamientos, desplazamientos, cambios de perspectiva y movimientos rápidos para hacer que la animación parezca dinámica. En las escenas de acción, la cámara puede moverse rápidamente para aumentar la sensación de velocidad. La animación de Mulan también destaca por su capacidad para combinar realismo y caricatura. Los movimientos básicos de los personajes deben parecer creíbles, pero pueden exagerarse para aumentar la emoción o el humor. Mushu puede moverse de manera imposible, mientras que un caballo como Khan necesita conservar cierta credibilidad anatómica. La secuencia de entrenamiento militar muestra muy bien este equilibrio. Los soldados realizan ejercicios físicos y movimientos coordinados. Los animadores utilizan poses exageradas para hacer que la acción sea divertida, pero mantienen una lógica corporal suficiente para que el público entienda qué están haciendo. La batalla final contra Sanju utiliza otro estilo de animación. Las acciones son más rápidas, los movimientos tienen mayor intensidad y la composición utiliza espacios verticales y horizontales para aumentar la sensación de peligro. El enfrentamiento también depende mucho de la animación de efectos. Espadas, explosiones, fuego, humo y movimientos rápidos necesitan sincronizarse con los personajes. Cada efecto debe parecer integrado dentro del mismo mundo visual. El uso de CGI en Mulan debe entenderse, por tanto, como una herramienta complementaria y no como la base de la película. La producción pertenece principalmente a la tradición de la animación 2D. Los ordenadores ayudaron a facilitar determinados procesos, pero no sustituyeron el trabajo fundamental de los animadores. Esto es importante porque Mulan se estrenó solamente unos años después de que las películas CGI comenzaran a cambiar radicalmente la industria. En 1995, Toy Story había demostrado las posibilidades de la animación completamente digital. Sin embargo, Disney todavía mantenía una fuerte tradición de animación dibujada a mano. Mulan demuestra que una película tradicional podía incorporar tecnología digital sin perder su identidad artística. Los ordenadores servían para aumentar las posibilidades de los artistas, mientras que el diseño de personajes, la actuación, los fondos y la estética general seguían teniendo un carácter dibujado. La combinación de métodos también permitió que las escenas más grandes fueran más ambiciosas. Las batallas, las multitudes, la avalancha y los fuegos artificiales tienen una escala que habría sido mucho más difícil de manejar con métodos exclusivamente manuales. Otro elemento destacable es la composición de profundidad. En varias escenas, el espectador puede observar personajes en primer plano mientras otros elementos se mueven detrás. La separación entre capas ayuda a crear una ilusión tridimensional sin abandonar el estilo 2D.
La iluminación también desempeña un papel importante. Las escenas nocturnas, especialmente las relacionadas con el ejército y los fuegos artificiales, utilizan grandes contrastes. Las luces de las explosiones pueden iluminar temporalmente a los personajes y cambiar el aspecto de la escena. La película utiliza igualmente sombras para crear volumen. Aunque los personajes son dibujos, las sombras ayudan a definir sus cuerpos y a integrarlos en los escenarios. Esto es particularmente importante cuando los personajes están cerca de edificios, montañas o superficies iluminadas. En última instancia, los efectos visuales de Mulan funcionan porque están subordinados a la historia. La tecnología nunca pretende convertirse en el centro de atención. La avalancha debe parecer peligrosa porque Mulan y sus compañeros están en peligro, los fuegos artificiales deben ser espectaculares porque forman parte de la estrategia final, y las multitudes deben parecer enormes porque la película necesita transmitir la escala de la guerra. Por eso, Mulan puede considerarse una producción representativa de una etapa de transición. Utiliza el lenguaje visual de la animación tradicional, pero incorpora herramientas digitales que anticipan la evolución tecnológica de Disney y de la industria de la animación. Su importancia no está en haber sido una película completamente creada mediante CGI, porque no lo fue. Su importancia está precisamente en demostrar cómo la animación dibujada a mano podía aprovechar las nuevas herramientas informáticas. El resultado combina ilustración, composición digital, efectos especiales, animación de personajes y diseño cinematográfico. En conclusión, los VFX y el CGI de Mulan 1998 deben entenderse dentro de su época. La película es fundamentalmente una obra de animación tradicional en 2D, apoyada por tecnología digital para determinadas tareas de producción y composición. Las escenas de grandes ejércitos, la avalancha, los fuegos artificiales, los desplazamientos de cámara y algunos efectos atmosféricos muestran cómo las herramientas digitales podían complementar el trabajo de los animadores. La verdadera fuerza visual de Mulan proviene de la combinación de arte tradicional y tecnología. Los dibujos hechos por los artistas proporcionan personalidad, emoción y estilo, mientras que las herramientas digitales permiten manejar escenas complejas y crear efectos de mayor escala. Los fondos inspirados en el arte chino, los diseños de personajes, la animación expresiva y las grandes secuencias de acción forman un conjunto visual coherente. Más que intentar parecer una película CGI moderna, Mulan utiliza la tecnología disponible para ampliar las posibilidades de la animación tradicional. Esa combinación es precisamente una de las razones por las que su estética continúa siendo reconocible. La película, dirigida por Tony Bancroft y Berry Cook, combinaba aventura, comedia, música y elementos de la leyenda china de Hua Mulan. Su desempeño comercial fue importante porque consiguió superar los resultados domésticos de algunas producciones animadas anteriores de Disney, aunque no alcanzó las cifras extraordinarias de títulos como El Rey León, Aladín o Pocahontas. En términos generales, Mulan terminó siendo un éxito comercial sólido y posteriormente encontró una vida muy importante en VHS, DVD, Blu-ray y otros formatos domésticos. La película tuvo su estreno general en Estados Unidos el 19 de junio de 1998, después de una presentación especial en el Hollywood Bowl el 5 de junio. En su estreno doméstico llegó a 2.888 salas de cine y consiguió aproximadamente $22,75 millones durante su primer fin de semana. Su recaudación doméstica final fue de $1.2620.254, mientras que la recaudación internacional se situó aproximadamente entre $182,9 y $183,7 millones, dependiendo de la base de datos utilizada. Eso coloca su recaudación mundial alrededor de los $304 millones. Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto de 1998. El presupuesto de producción de Mulan se estimó en unos $90 millones, una cantidad considerable para una película de animación de aquella época. Su recaudación mundial fue aproximadamente 3,4 veces el presupuesto de producción según una de las principales bases de datos cinematográficas. Sin embargo, la comparación entre recaudación bruta y presupuesto no significa que Disney obtuviera como beneficio neto toda la diferencia,
porque los ingresos de taquilla se distribuyen entre exhibidores y estudio y además existen gastos de distribución, publicidad y otros costes. El estreno de Mulan también fue interesante por la competencia que encontró. La película se estrenó en junio, una época de gran actividad para los grandes lanzamientos de Hollywood. Durante su primer fin de semana ocupó una posición muy fuerte, aunque no consiguió convertirse en la película número 1 de la taquilla estadounidense. Su debut de aproximadamente $22,7 millones fue superado por The X-Files, Fight the Future, que estaba también en cartelera. Aún así, el resultado demostró que existía una audiencia importante para una nueva producción animada de Disney. El comportamiento de Mulan después de su estreno fue particularmente saludable. En lugar de depender únicamente de un enorme primer fin de semana, la película mantuvo una presencia relativamente estable durante varias semanas. Durante su segundo fin de semana obtuvo alrededor de $17 millones, una caída aproximada del 25%. En el tercero consiguió unos 11,5 millones, y posteriormente continuó acumulando ingresos durante el verano. Este comportamiento es importante porque demuestra que Mulan tuvo una buena permanencia en los cines. La película alcanzó su máxima distribución en aproximadamente 2.953 salas, y la duración media de exhibición indicada por una de las bases de datos fue de alrededor de 8,1 semanas por sala. Su recaudación doméstica superó los $100 millones durante su recorrido comercial, una cifra especialmente significativa para una producción animada de la época. En Estados Unidos y Canadá, Mulan terminó recaudando $120,6 millones. Esta cifra la convirtió en una de las películas animadas más importantes de 1998, aunque quedó por debajo de algunos de los grandes éxitos históricos de Disney. El resultado también mostró que la película podía atraer tanto a niños como a adultos, gracias a su combinación de aventura, humor, canciones, acción y una protagonista diferente de las princesas tradicionales. En el mercado internacional, la película tuvo un desempeño incluso más importante en términos proporcionales. Aproximadamente el 60% de su recaudación mundial procedió de mercados fuera de Estados Unidos y Canadá. Box Office Mojo registra alrededor de $183,7 millones internacionales, frente a $120,6 millones domésticos. Entre los mercados internacionales destacados estuvieron Francia, Alemania, Italia y España. Francia produjo más de $35 millones, Alemania más de 23 millones, Italia más de 15 millones y España alrededor de 11,4 millones, según los datos internacionales recopilados por Box Office Mojo. La recepción comercial internacional tenía además una importancia especial debido al tema de la película. Mulan utilizaba una historia inspirada en una leyenda china y presentaba personajes, paisajes y elementos culturales chinos. Disney necesitaba conseguir que la historia resultara atractiva para públicos occidentales sin perder su identidad visual y temática. El resultado fue suficientemente accesible para convertirse en una producción internacional de gran alcance. La campaña de marketing también tuvo características particulares. Disney había experimentado algunos resultados menos impresionantes con películas animadas anteriores, por lo que su estrategia promocional para Mulan fue algo más contenida que la utilizada en ciertos proyectos anteriores. El gasto promocional se situó alrededor de los $30 millones, según información de la época, una cifra inferior a la campaña de Hércules. Disney apostó por trailers, anuncios y productos promocionales, además de una importante colaboración comercial con McDonald's. La promoción con McDonald's ayudó a convertir a Mulan en una presencia constante para el público infantil. Los juguetes asociados a la película aparecieron con los menús infantiles y contribuyeron a ampliar el reconocimiento de los personajes. Este tipo de promoción cruzada era especialmente importante durante los años 90, cuando las películas de animación dependían considerablemente de juguetes, productos de alimentación, libros, ropa y otros productos derivados. El rendimiento de Mulan también debe analizarse en relación con las películas animadas de Disney que la rodearon. El estudio había disfrutado de enormes éxitos durante el llamado renacimiento de Disney, pero a finales de los 90 los resultados comenzaron a variar de una película a otra. Mulan no alcanzó el nivel de El Rey León,
pero logró superar a El Jorobado de Notre Dame y Hércules en determinadas comparaciones domésticas. Posteriormente, Tarzán conseguiría un resultado doméstico superior. Por lo tanto, no sería correcto describir Mulan como un fracaso. Tampoco sería preciso situarla al nivel de los mayores fenómenos comerciales de Disney. Fue, más bien, un éxito comercial sólido y respetable, especialmente considerando su presupuesto y la competencia que existía en 1998. La verdadera importancia comercial de Mulan se hizo todavía más evidente cuando la película pasó del cine al mercado doméstico. En los años 90, el VHS era uno de los mercados más importantes para las películas familiares. Disney había desarrollado una estrategia muy particular alrededor de sus lanzamientos en video, utilizando colecciones, ediciones especiales y periodos limitados de disponibilidad. El primer lanzamiento doméstico importante de Mulan en Estados Unidos llegó en VHS el 2 de febrero de 1999, aproximadamente 8 meses después de su estreno cinematográfico. La película fue incorporada a la Walt Disney Masterpiece Collection, una línea destinada a presentar películas animadas importantes del catálogo del estudio. Este lanzamiento era especialmente importante porque el VHS permitía que las familias vieran la película repetidamente en casa. Para una película musical como Mulan, la posibilidad de volver a escuchar las canciones y repetir las escenas favoritas aumentaba considerablemente su valor como producto doméstico. El DVD llegó posteriormente, el 9 de noviembre de 1999. Fue presentado inicialmente como una edición limitada de Walt Disney y estuvo disponible durante un periodo restringido antes de volver a quedar fuera del mercado. Esta estrategia estaba relacionada con el famoso sistema de disponibilidad limitada de Disney, mediante el cual determinadas películas entraban y salían periódicamente de circulación. El DVD de aquella época representaba un cambio importante frente al VHS. Además de ofrecer una imagen y sonido potencialmente superiores, permitía incluir contenidos adicionales. En el caso de Mulan, el lanzamiento incluía elementos promocionales como el tráiler cinematográfico, material relacionado con los personajes y vídeos musicales. La edición doméstica también estaba relacionada con las canciones Reflection y True to Your Heart, que fueron importantes en la promoción de la película. El 1 de febrero de 2000, Mulan recibió otro lanzamiento en VHS y DVD como parte de la Walt Disney Gold Classic Collection. Esta colección era una de las principales líneas de Disney destinadas a mantener disponibles determinados clásicos para los consumidores. La estrategia permitió que Mulan permaneciera en el mercado doméstico durante un periodo adicional. La edición Gold Classic Collection también demuestra cómo Disney estaba aprovechando la transición del VHS al DVD. Durante ese periodo, muchas familias todavía utilizaban VHS, pero el DVD estaba empezando a convertirse rápidamente en el formato doméstico preferido para las nuevas compras. Al ofrecer ambos formatos, Disney podía llegar a consumidores con diferentes equipos y hábitos de visualización. La disponibilidad de esta edición se mantuvo durante varios años, pero posteriormente Mulan volvió a quedar sometida a la política de retirada del catálogo conocida popularmente como el Disney Vault. La edición Gold Collection fue retirada el 31 de enero de 2002. Esta práctica contribuía a crear una sensación de escasez. Los consumidores sabían que una película podía dejar de venderse durante años y, por ello, tenían incentivos para comprarla mientras estaba disponible. En 2004, Disney volvió a lanzar la película en un formato doméstico más completo. El 26 de octubre de 2004, Mulan apareció nuevamente en VHS y DVD como una edición especial de 2 discos, utilizando una copia restaurada de la película. Este lanzamiento fue especialmente relevante para los coleccionistas porque la edición DVD podía incluir una cantidad considerablemente mayor de material adicional que las primeras versiones. La edición especial representó una nueva etapa en la evolución del mercado doméstico. Ya no se trataba simplemente de permitir al público ver la película en casa. Los estudios comenzaron a vender las películas como productos de colección, incluyendo documentales, comentarios, escenas eliminadas, materiales de producción, vídeos musicales y otros contenidos relacionados con la realización.
En el caso de Mulan, esto era especialmente apropiado porque la película tenía un proceso artístico interesante. Los espectadores podían tener curiosidad por conocer cómo se diseñaron los personajes, cómo se creó la animación tradicional, cómo se desarrollaron las canciones y cómo se construyeron las secuencias de acción. Durante la década de 2000, el mercado del DVD se convirtió en una fuente extraordinariamente importante de ingresos para los grandes estudios. Las películas animadas de Disney tenían una ventaja adicional: podían venderse repetidamente a nuevas generaciones de familias. Un niño que había visto Mulan en el cine podía verla nuevamente en VHS, años después, otra generación podía descubrirla en DVD. Este fenómeno ayudó a que Mulan desarrollara una vida comercial mucho más larga que su recorrido original en los cines. La película dejó de depender de la taquilla y comenzó a funcionar como un clásico familiar que podía redescubrirse periódicamente. En 2013, con motivo del 15º aniversario de la película, Disney lanzó Mulan y Mulan 2 conjuntamente en formatos Blu-ray y DVD. El lanzamiento permitió presentar la película original a una nueva generación con una calidad de imagen superior a la de los antiguos formatos de definición estándar. La llegada del Blu-ray fue importante porque el mercado doméstico había cambiado considerablemente desde 1999. El VHS prácticamente había desaparecido como formato comercial principal y el DVD empezaba a ser sustituido gradualmente por el Blu-ray y las plataformas digitales. La edición relacionada con el 15º aniversario también muestra que Disney consideraba a Mulan una parte consolidada de su catálogo clásico. No era simplemente una película de finales de los 90 que había quedado olvidada. Su permanencia en nuevas ediciones demostraba que continuaba teniendo valor comercial y cultural. En 2017, Mulan estuvo disponible en Netflix para los usuarios del servicio, incorporándose así al modelo de distribución digital por streaming. Posteriormente, en noviembre de 2019, la película llegó a Disney, la plataforma de streaming de Disney. Esto supuso otra transformación importante en la forma en que el público podía acceder a ella. La diferencia entre estos lanzamientos y los antiguos VHS es enorme. Con el VHS, el consumidor tenía que comprar o alquilar una copia física. Con el streaming, la película podía estar disponible directamente dentro de una plataforma digital, dependiendo de los derechos y de la disponibilidad territorial. En 2020, Mulan también recibió una edición en 4K Ultra HD Blu-ray, continuando la evolución del formato físico. Esto permitió que una película originalmente creada mediante animación tradicional de 1998 pudiera ser presentada en un formato doméstico de alta resolución décadas después de su estreno. La trayectoria de Mulan en medios domésticos es, por tanto, casi un resumen de la evolución de la distribución cinematográfica de las últimas décadas. Primero estuvo el VHS, después el DVD, posteriormente las ediciones especiales y el Blu-ray, y finalmente el streaming y el 4K Ultra HD. También es importante diferenciar entre la recaudación cinematográfica y el valor total de la película para Disney. Los aproximadamente $304 millones mundiales representan únicamente el rendimiento de las entradas de cine. La película también generó ingresos mediante VHS, DVD, Blu-ray, licencias, productos derivados, música y otros acuerdos comerciales. No existe una cifra pública sencilla que permita sumar todos esos ingresos y convertirlos en una única cantidad comparable con la taquilla. El éxito doméstico probablemente fue particularmente significativo para una película como Mulan debido a su naturaleza familiar. Las películas dirigidas a familias suelen tener una vida comercial prolongada porque pueden ser vistas repetidamente. Además, las canciones y los personajes, especialmente Mulan, Mushu, Krike y Sang, tienen un fuerte potencial para productos derivados. En retrospectiva, el desempeño de Mulan puede considerarse una combinación de éxito teatral y enorme longevidad doméstica. Su recaudación mundial rondó los $304 millones, con más de 120 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá. Su debut doméstico fue fuerte y la película mantuvo una presencia considerable durante varias semanas. La película tampoco necesitó convertirse en la producción animada más taquillera de su año para adquirir importancia.
Su influencia posterior fue mucho mayor que lo que podría sugerir una simple clasificación de taquilla. El personaje de Mulan se convirtió en una de las figuras femeninas más reconocibles de Disney y la película desarrolló una base de seguidores que continuó creciendo mediante los lanzamientos domésticos. El hecho de que Disney haya producido tantas ediciones diferentes, VHS, DVD, edición especial, Blu-ray, recopilaciones y 4K, demuestra la capacidad de la película para mantenerse comercialmente relevante. Cada nueva tecnología permitió volver a vender la película a una generación diferente de consumidores. En conclusión, Mulan 1998 tuvo un recorrido comercial bastante exitoso. Con aproximadamente $120,6 millones en Estados Unidos y Canadá y unos 183 millones internacionalmente, terminó con una recaudación mundial de alrededor de $304 millones, dependiendo de la fuente y de cómo se contabilicen determinados territorios. Su presupuesto de aproximadamente $90 millones hacía que estos resultados fueran importantes, aunque la película no alcanzó las cifras de los mayores fenómenos de la historia de Disney. Su verdadero legado comercial se extendió mucho más allá de los cines. El lanzamiento en VHS de febrero de 1999, el primer DVD de noviembre de 1999, la Gold Classic Collection de 2000, la edición especial de 2004, el Blu-ray de 2013, las plataformas de streaming y finalmente el 4K Ultra HD muestran cómo Mulan se adaptó a prácticamente todas las grandes transformaciones del entretenimiento doméstico. En definitiva, Mulan no fue simplemente una película que tuvo éxito durante el verano de 1998. Su importancia económica se construyó durante décadas. La taquilla estableció la película como un éxito de Disney, el VHS y el DVD la convirtieron en un clásico familiar, las ediciones especiales reforzaron su valor como pieza de colección, y el streaming y los formatos de alta definición permitieron que nuevas generaciones continuaran descubriéndola. Esa larga vida comercial explica por qué Mulan permanece como uno de los títulos más duraderos de la animación de Disney de los años 90. La película combina una historia de aventuras con elementos de comedia, romance, drama familiar y acción militar. Sin embargo, como cualquier producción, también tiene algunos aspectos que pueden considerarse limitaciones. Analizar sus puntos positivos y negativos permite comprender mejor por qué continúa siendo querida por muchas personas y, al mismo tiempo, por qué algunos elementos de su historia pueden resultar problemáticos o menos convincentes. Una protagonista diferente. Uno de los mayores puntos positivos de Mulan es la construcción de su protagonista. Mulan no comienza como una heroína perfecta. Es insegura, comete errores y tiene dificultades para comprender cuál es su lugar dentro de su familia y de la sociedad. Esto hace que su transformación resulte más interesante. Al principio, Mulan intenta cumplir con las expectativas que existen sobre ella. Su familia espera que sea una joven respetable y que encuentre un buen matrimonio. Sin embargo, Mulan siente que no encaja completamente en ese modelo. El conflicto no consiste simplemente en que quiera desobedecer, sino en que desea hacer orgullosa a su familia y no sabe cómo conseguirlo siendo ella misma. Esta característica hace que el público pueda identificarse con ella. Muchas personas han experimentado alguna vez la presión de comportarse de determinada manera para satisfacer las expectativas de familiares o de la sociedad. Mulan convierte ese conflicto personal en una aventura mucho más grande. Otro punto positivo es que Mulan no consigue sus objetivos únicamente mediante fuerza física. Su inteligencia es una de sus principales armas. Durante el entrenamiento y las batallas, observa situaciones, encuentra soluciones alternativas y utiliza el entorno a su favor. Esto permite que su victoria tenga un significado diferente al de una heroína que simplemente derrota a sus enemigos porque es más poderosa. El mensaje sobre la identidad. La película tiene un mensaje central muy claro: una persona no debería sentirse obligada a convertirse en alguien completamente diferente para demostrar su valor. Mulan comienza intentando descubrir qué esperan los demás de ella y termina comprendiendo que sus propias cualidades son suficientes. Este mensaje sigue siendo uno de los aspectos más fuertes de la película. Mulan no necesita convertirse permanentemente en un soldado masculino para demostrar su capacidad.
Su experiencia como Ping le permite descubrir habilidades que ni siquiera sabía que poseía, pero finalmente regresa a su identidad original. La película también plantea una cuestión interesante sobre las expectativas sociales. Mulan vive en una sociedad donde los roles de hombres y mujeres están claramente definidos. Su viaje demuestra que esas categorías no pueden determinar completamente las capacidades de una persona. La relación entre Mulan y su padre. Otro punto positivo es la relación entre Mulan y Fa Zhou. La película no presenta una familia que rechaza a la protagonista. Al contrario, sus padres la quieren profundamente. El problema es que las expectativas sociales crean presión dentro de la familia. La decisión de Mulan de tomar el lugar de su padre en el ejército surge principalmente de su amor por él. Esto hace que su aventura tenga una motivación emocional muy fuerte. No abandona su hogar simplemente para buscar gloria o aventuras. Está intentando salvar la vida de una persona que ama. La escena final entre Mulan y Fa Zhou es especialmente efectiva porque muestra que él nunca necesitó que ella fuera perfecta. Lo que realmente le importa es su hija. La película consigue así cerrar el conflicto familiar de una manera emocionalmente satisfactoria. Mushu y el humor. Mushu es uno de los personajes más populares de la película y constituye otro punto positivo. Su personalidad cómica aporta energía a una historia que podría resultar bastante oscura debido a sus temas militares. La interpretación vocal de Eddie Murphy le proporciona al personaje un ritmo muy particular. Mushu habla rápidamente, hace comentarios sarcásticos y constantemente intenta demostrar que es más importante de lo que realmente es. Sus discusiones con otros personajes generan algunos de los momentos más divertidos. El humor también ayuda a equilibrar la película. Hay escenas de entrenamiento, batallas y pérdidas, pero Mushu permite que la historia vuelva rápidamente a un tono ligero. Sin embargo, este mismo aspecto puede considerarse negativo para algunos espectadores. Mushu es tan divertido y tiene tanta presencia que en determinados momentos puede distraer del conflicto principal de Mulan. Algunas de sus escenas parecen pertenecer a una comedia diferente y reducen ligeramente la gravedad de la historia. La música. La música es probablemente uno de los elementos más fuertes de Mulan. Canciones como Reflection, "I'll Make a Man Out of You" y "A Girl Worth Fighting For" se han mantenido como algunas de las canciones más reconocibles de la película. Reflection funciona especialmente bien porque expresa el conflicto interno de Mulan. No es simplemente una canción bonita, comunica su sensación de no saber quién es y de sentir que está interpretando un papel para satisfacer a los demás. "I'll Make a Man Out of You" tiene una función diferente. Es una canción de entrenamiento energética que muestra la transformación de los soldados. El montaje musical permite que la película avance rápidamente mientras los personajes adquieren habilidades. A Girl Worth Fighting For utiliza el humor para mostrar las expectativas de los soldados sobre las mujeres y las relaciones románticas. La canción funciona como entretenimiento, pero también revela las actitudes de los personajes. Una posible crítica es que algunas canciones pueden interrumpir el ritmo de la trama. Como ocurre con muchas películas musicales, el espectador debe aceptar que los personajes expresen emociones cantando. Para quienes prefieren una narrativa más realista, algunas transiciones musicales pueden resultar poco naturales. La animación. Visualmente, Mulan es uno de los trabajos más atractivos de Disney de su época. La película utiliza animación tradicional y combina diseños estilizados con paisajes inspirados en China. Los fondos son especialmente llamativos. Las montañas, los templos, los palacios y las aldeas tienen una estética que distingue a la película de otros títulos de Disney. La utilización del color también es muy importante para crear diferentes estados de ánimo. Las escenas de acción presentan una escala considerable. La batalla en las montañas y la avalancha son particularmente impresionantes. La película demuestra que la animación tradicional podía representar enormes ejércitos y movimientos complejos sin necesidad de convertirse en una producción completamente CGI. Una posible desventaja es que algunas escenas presentan una diferencia notable entre los personajes y los fondos.
Los personajes tienen un diseño muy estilizado, mientras que ciertos escenarios poseen una apariencia más pictórica. Para algunos espectadores, esto crea un contraste visual que no siempre resulta completamente uniforme. La acción y la aventura. Mulan también destaca por tener una cantidad considerable de acción para una película animada familiar. El entrenamiento militar, la batalla contra los hunos, la avalancha y el enfrentamiento final mantienen un ritmo bastante dinámico. La acción tiene además una función narrativa. Mulan no se convierte en una guerrera de manera instantánea. Primero fracasa, luego aprende y finalmente utiliza sus conocimientos en situaciones reales. La secuencia de la avalancha es uno de los mejores ejemplos. Mulan utiliza un cañón y el terreno montañoso para atacar al ejército enemigo. Su estrategia demuestra que su principal ventaja es la inteligencia. No obstante, la escala de algunas batallas puede generar una crítica. La película representa una guerra en un formato destinado principalmente a familias. Sanju funciona eficazmente como antagonista porque tiene una presencia amenazante y representa una amenaza militar clara. Su diseño visual es imponente y su personalidad es mucho más seria que la de Mushu. Sin embargo, una de las principales debilidades de la película es precisamente el desarrollo del villano. Sanju es intimidante, pero sabemos relativamente poco sobre él. No tiene una historia personal especialmente desarrollada ni una motivación compleja. En comparación con otros villanos de Disney, puede parecer menos interesante psicológicamente. Su función principal es representar el peligro y proporcionar a Mulan un enemigo que derrotar. Esto no perjudica demasiado la estructura de aventura, pero limita la profundidad de la historia. Si Sanju hubiera tenido motivaciones más desarrolladas, el conflicto podría haber adquirido mayor complejidad. El romance. La relación entre Mulan y Li Sang es otro elemento que puede evaluarse desde ambos lados. Positivamente, el romance no domina la historia. Mulan tiene objetivos propios y su éxito no depende de encontrar una pareja. Sang también llega a respetarla principalmente por sus capacidades y acciones. Esto resulta diferente de algunas historias románticas tradicionales en las que la protagonista necesita ser rescatada por el héroe masculino. Sin embargo, el romance puede parecer algo apresurado. La película tiene relativamente poco tiempo para desarrollar una relación profunda entre Mulan y Sang. La mayor parte de su conexión se construye dentro del contexto militar. El final sugiere que su relación continuará, pero no muestra demasiado sobre cómo se desarrolla emocionalmente. Para algunos espectadores, esto funciona porque el romance es secundario, para otros, puede parecer insuficientemente desarrollado. La representación cultural. La película merece reconocimiento por haber introducido una historia basada en una figura de la tradición china a una audiencia internacional enorme. Sus escenarios, vestuario, música y diseño visual están inspirados en elementos chinos. Sin embargo, también existen limitaciones. Mulan es una interpretación occidental de una leyenda china, realizada principalmente para una audiencia internacional. Por eso, determinados elementos culturales están simplificados o mezclados para adaptarse al estilo narrativo de Disney. La película no pretende ser una representación histórica exacta de China. Es una fantasía animada inspirada en una leyenda. El problema aparece cuando algunos espectadores esperan que los detalles culturales, militares o históricos sean completamente precisos. El resultado es mejor entendido como una versión artística y occidentalizada de la historia de Mulan, no como una reconstrucción histórica. El tratamiento del género. La película tiene un punto fuerte evidente en su representación de una mujer que desafía las expectativas de género. Mulan demuestra que las capacidades individuales no deberían estar determinadas por el género. Sin embargo, también existe una contradicción interesante. Para entrar en el ejército, Mulan tiene que disfrazarse de hombre. Esto puede interpretarse como una forma de mostrar que la sociedad no le habría permitido demostrar sus habilidades abiertamente como mujer. La película resuelve el problema al final cuando Mulan obtiene reconocimiento como mujer. Aún así,
algunos espectadores pueden considerar que la historia depende demasiado de la idea de que debe asumir una identidad masculina para tener acceso a oportunidades. Por otro lado, precisamente esa contradicción hace que la historia sea interesante. Mulan primero utiliza la identidad de Ping para sobrevivir y luego demuestra que sus capacidades pertenecen a ella, no al personaje masculino que interpreta. El ritmo de la película. El ritmo general de Mulan es bastante eficiente. La historia avanza rápidamente desde el conflicto familiar hasta el entrenamiento y después a la guerra. Esto evita que la película se vuelva demasiado larga.